Bien, otra de las cosas importantes, ¿sí?, que tenemos que estudiar hoy es lo que se conoce como origen real y origen aparente de los pares craneales. Ustedes recuerdan que los pares craneales, obviamente, son 12, ¿sí?, obviamente del lado izquierdo y del lado derecho.
Bien, lo que están viendo acá es la cara posterior del tronco encefálico, ¿sí? Obviamente acá, fíjense que han replegado el cerebelo, porque el cerebelo obviamente tapa todo acá, ¿sí? Pero lo han sacado para que veamos bien qué se ve del tronco, ¿sí? Y así como empezamos en la cara anterior, mostrando las estructuras que no son parte del tronco, acá hacemos lo mismo, ¿sí? En esta mirada posterior, primero vamos a marcar estructuras que no son tronco encefálico, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí arriba, ¿sí? Está el tercer ventrículo. Si ustedes recuerdan, el tercer ventrículo, ¿sí? Era la cavidad única, impar, que a ambos lados tenía los tálamos, ¿sí? Entonces acá, a ambos lados, van a estar los tálamos, el tálamo izquierdo y el tálamo derecho, ¿sí? Todo el líquido cefalorraquídeo de esta cavidad, el tercer ventrículo, va a caer, ¿sí? Primero va a pasar por el acueducto mesencefálico de Silvio, que está acá adentro, no se ve, por supuesto, a esta cavidad romboidal que ustedes ven acá, que es el cuarto ventrículo. Esto que ven acá es el cuarto ventrículo, que le han sacado la tela que lo cubre para que ustedes vean hacia adentro el tronco que tiene, ¿sí? Eso que están viendo acá es el tálamo, ¿sí? Eso que están viendo ahí es la glándula pineal, ¿sí? O epífisis. Una glándula importantísima, libera una hormona que se llama melatonina, y regula de alguna manera nuestros ciclos de sueño y vigilia, ¿eh? Y acá está el cerebelo replegado, por supuesto. Eso que están viendo ahí es los pedúnculos cerebelosos, es decir, el cerebelo, ¿sí? El cerebelo, después lo van a ver en cerebelo, está unido al tronco encefálico, no es una estructura que está separada, ¿sí? ¿Y cómo se une? Por pies, se llaman pedúnculos cerebelosos. Hay tres pedúnculos cerebelosos, uno superior, uno medio y uno inferior. El superior va a unir al cerebelo con el mesencéfalo, el del medio al cerebelo con la protuberancia y el inferior al cerebelo con el bulbo, ¿sí? Entonces los pedúnculos cerebelosos se llaman superior, medio e inferior y unen al cerebelo con mesencéfalo, protuberancia y bulbo respectivamente. Eso que están viendo ahí dijimos cuarto ventrículo, cuarto ventrículo. Bien, empecemos con la cara posterior del mesencéfalo, ¿sí? Que es esto que están viendo acá arriba, ¿eh? En la cara posterior del mesencéfalo, lo que llama claramente la atención son estas cuatro pelotas, ¿eh? Esas cuatro pelotas que ustedes ven ahí. Y eso se llaman colículos o tubérculos cuadrigéminos, ¿eh? Colículos o tubérculos cuadrigéminos. Hay dos superiores, que los llamamos colículos superiores, y hay dos inferiores o colículos inferiores, ¿sí? Entonces tenemos cuatro colículos, dos superiores, dos inferiores, ¿sí? Ahí tienen los superiores y ahí están los inferiores. ¿Para qué sirve esto? ¿Sí? Bueno, los colículos superiores, primero voy a marcar alguna cosa importante, ¿no? Acá adentro, ¿sí? Acá adentro, obviamente, ¿sí? Está el núcleo del colículo superior. Es decir, ahí adentro vamos a encontrar un conjunto de cuerpos de neuronas formando un núcleo que se llama del colículo superior, que como protruye para atrás origina esta pelota que ustedes están viendo, ¿sí? Y abajo, ¿sí? También hay un núcleo que es del colículo inferior, se llama núcleo colículo inferior, ¿sí? Es el conjunto de cuerpos de neuronas que forma ese núcleo que empuja para atrás el mesencéfalo, la cara posterior del mesencéfalo y forma esa pelota que están viendo. Entonces, eso que estamos llamando colículo superior e inferior son núcleos, adentro hay núcleos, ¿sí? Cuerpos de neuronas. ¿Y para qué sirven? Bueno, los colículos superiores van a formar parte de los reflejos ópticos, reflejos ópticos. No forman parte de la vía visual. ¿eh? Es decir, si yo quito los colículos superiores, no me quedo ciego, pero pierdo, ¿sí? La capacidad de generar reflejos oculares, ¿sí? Y los colículos inferiores forman parte de la vía auditiva. Forman parte de la vía auditiva. Entonces, los superiores son visuales, los inferiores auditivos, ¿sí? Y se acuerdan que nosotros habíamos visto, ¿sí? Estructuras en la cara anterior del tálamo que no pertenecían al tronco, o sea, eran del tálamo. Y los habíamos llamado cuerpo geniculado medial o interno y cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo. Dijimos que el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo era un núcleo de la vía auditiva y el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo era parte de la vía óptica, ¿sí? O sea, pertenecía a lo visual. Entonces, acá lo importante, digo, a lo que hago referencia, es que yo ya tengo dos estructuras del mesencéfalo, los colículos superiores, que tienen que ver con la visión. Por lo tanto, seguramente van a estar unidos con el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo, que también tiene que ver con la visión.
Y los colículos inferiores, que tienen que ver con la audición, obviamente van a estar conectados con el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo, que tenía que ver con la audición. ¿Sí? Entonces, recordar que los colículos superiores del mesencéfalo van a estar conectados al cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo, y los colículos inferiores del mesencéfalo van a estar conectados con el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo. ¿Sí? Espero haberlo dicho bien y que no los haya confundido. Profe, Escucho. ¿y van a estar también conectados o relacionados con digamos, los núcleos de los pares craneales de la visión y de la audición, respectivamente, tipo Sí, internamente? sí, porque, digamos, por ejemplo, el nervio auditivo, ¿sí? El nervio auditivo que obviamente nace en el oído interno, ¿sí? Se va a meter después al tronco encefálico, ¿sí? Va a subir y en algún momento los axones van a hacer sinapsis con las neuronas que forman el colículo inferior, ¿sí? Y después, cuando suban, esos axones desde el colículo inferior van a hacer sinapsis con cuerpos de neuronas que están en el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo. Es decir, que sí forman parte de la vía auditiva, y cuando veamos vía auditiva los van a volver a ver estos núcleos porque forman parte de esa vía. ¿Sí? Pero o sea que no están relacionados con o sea, el origen real de estos nervios, sino con la transmisión de la información que traen estos nervios. Exactamente, Ah, exactamente, bien, perfecto. perfecto. Bien, Exactamente, sí. gracias. No, por favor. Profe, ¿podés repetir, por favor, los superiores y los inferiores con qué parte? Sí, claro, 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 por supuesto. Ustedes tienen el tálamo, ¿no? Los tálamos, porque hay uno izquierdo y uno derecho. Los tálamos tienen muchos núcleos. Dos núcleos que nosotros vimos hoy son el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo, que forma parte de la vía auditiva, y el cuerpo geniculado lateral externo, que forma parte de la vía óptica. ¿Sí? Entonces, el interno o medial es vía auditiva, el externo o lateral es vía óptica. Eso es tálamo. Pero acá estamos viendo la pared, la cara posterior del mesencéfalo. Y ahí vimos que hay cuatro pelotas, que se llaman colículos superiores, los de arriba, colículos inferiores, los de abajo. Los colículos superiores tienen que ver con reflejos ópticos. ¿Sí? Como tienen que ver con reflejos ópticos, obviamente tienen que estar relacionados de alguna manera con el cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo. ¿Sí? Cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo, que tenía que ver también con la visión. Mientras que los colículos inferiores del mesencéfalo están relacionados con la vía auditiva. Por lo tanto, están conectados con el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo, que tenía que ver con la vía auditiva. No sé si quedó claro. Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? Bien. Entre los cuatro colículos, o sea, los dos superiores y los dos inferiores, hay como un surco, ¿sí? Que se lo pueden olvidar. Y alguien dijo, parece una cruz, así que lo vamos a llamar surco en cruz, ¿sí? Surco cruciforme, etc. Pero no, tiene, digamos, más relevancia. Acá lo ven en una figura macroscópica, ¿sí? Lo que está marcado con 1 son los colículos superiores, lo que está marcado con 2, los colículos inferiores. Los de arriba tienen que ver con la vía óptica, los de abajo, los inferiores, con la vía auditiva. ¿Sí? Eso es lo que hay que recordar de esto. Miren acá, ¿sí? Acá estamos viendo la cara posterior del mesencéfalo, ¿sí? Entonces vemos, esto que está acá sería el colículo superior y este que está acá el colículo inferior. Este que está acá el colículo superior y este el colículo inferior, ¿sí? Y después ya abajo está el rombo, que es obviamente el cuarto ventrículo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien, fíjense lo siguiente, ¿sí? Acá, eso que estamos viendo ahí, es el cuarto par craneal, ¿sí? El cuarto par craneal, que es el único par craneal que tiene origen aparente posterior, como estamos viendo, ¿sí? Y una vez que emerge por la cara posterior, ven que abraza, abraza a todo el tronco hacia adelante, porque tiene que inervar músculos del globo ocular, ¿sí? Entonces es obvio que se tiene que ir para adelante. Entonces tiene que abrazar el tronco e irse hacia adelante, ¿sí? El cuarto par es el nervio troclear o patético, ¿sí? Troclear o patético, ¿sí? Y para explicar bien cuál es el origen aparente, ¿sí? Avanzo en dos o tres estructuras y lo volvemos a nombrar. Eso que están viendo acá, ¿sí? Se llama velo medular superior. Acá abajo habría un velo medular inferior. Es como una tela que cubre toda esta cavidad que es el cuarto ventrículo. Nada más que acá la sacamos, la replegamos para que pudiéramos ver adentro el tronco. Y si se fijan, ¿sí? En el medio, acá ya estamos en protuberancia, para que se den una idea, ¿sí? Más fácil. Si acá tengo un rombo, que es el cuarto ventrículo, el triángulo superior pertenece a la protuberancia y el triángulo inferior ya es bulbo raquídeo.
¿sí? Entonces, en ese rombo, que tiene dos triángulos, el superior es protuberancia, el inferior es bulbo, ¿sí? Pero si ven en el medio, ¿sí? Hay un surco medio, ¿sí? Así como la protuberancia adelante tenía un surco medio y el bulbo raquídeo también, acá también hay un surco medio que lo llamamos surco medio dorsal o posterior, ¿sí? Es ese que está ahí. Y ese surco medio dorsal o posterior, ¿sí? Termina, ¿sí? Eso no importa, ¿sí? Termina, ahora lo van a ver acá. Ahí. En una estructura que se llama válvula de Viasans, ¿sí? Válvula de Viasans. Se la llamó así porque alguien pensó que como por ahí pasaba el líquido cefalorraquídeo, hacía una función de válvula. La verdad es que no tiene nada que ver con una válvula, pero quedó ese nombre, ¿sí? Válvula de Viasans. ¿Y por qué es importante recordarlo? Simplemente porque si nos preguntan cuál es el origen aparente del cuarto par craneal, es el origen aparente posterior, ¿sí? Digamos, a ambos lados de la válvula de Viasans. De la válvula de Viasans. Entonces ahí lo tienen descrito. A ambos lados de la válvula de Viasans, ¿sí? Se observa el origen aparente del cuarto par craneal, llamado nervio patético, nervio troclear, único par craneal con origen aparente posterior, ¿sí? Y es el único par craneal que se cruza por completo. Es decir, este nervio derecho que ustedes están viendo acá, en realidad viene del lado izquierdo, de adentro del mesencéfalo del lado izquierdo. Y este que están viendo acá, rodeando por el lado izquierdo, en realidad nació del lado derecho. ¿Sí? Entonces, el cuarto par craneal es el único par craneal que tiene origen aparente posterior y es el único par craneal que se cruza por completo. Que se cruza por completo. Acá les estoy mostrando el cuarto ventrículo con forma de rombo. Dijimos que Una tiene un triángulo. pregunta. Dale. Perdón, no, en realidad en cualquier imagen. El surco medio dorsal, ponele que pongamos que termina en la válvula, pero ponele que sea el comienzo de la válvula. ¿Dónde termina el surco medio dorsal? Abajo, digamos, a caudal. No, es el surco medio que tiene la cara posterior de la protuberancia y el bulbo. Así. Perfecto, y Nada ya más. médula no, ya, o sea, una Sí, vez lo que que pasa pasó es la que en la médula tiene otro nombre. esa era la pregunta. Esa abertura, ¿sí? Tiene otro nombre, ¿está bien? Pero, digamos, digamos, en la médula se va a continuar con un espacio, ¿se entiende? Pero ya no podés hablar de surco en la médula. Perfecto, ¿Sí? gracias. Pero fíjate que continúa. Si vos lo ves, es el surco medio que tiene la cara posterior de la protuberancia, el bulbo y la médula espinal, ¿está bien? ¿Sí? O sea, que es ese surco, digamos. Les quiero mostrar esto de nuevo, perdón. Bien, les decía el cuarto ventrículo, ¿sí? Recuerden que el triángulo superior es protuberancial, el triángulo inferior es vulvar. Recuerden que obviamente todo esto está cubierto por el cerebelo, nosotros lo replegamos, ¿sí? Y acá viene algo que es importante recordar, ¿sí? Si se fijan, ¿sí? A ver, pregunta para ustedes. Este triángulo superior, ¿qué era? ¿Protuberancia o bulbo? Protuberancia. Protuberancia. Muy bien, protuberancia. Dijimos que la protuberancia en el medio tiene un surco medio, ¿sí? Entonces, ven que al lado del surco medio, para el lado izquierdo y para el lado derecho, hay dos columnas. A esas columnas se la llama eminencia teres o eminencia del facial. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esas columnas de la cara posterior de la protuberancia se llaman eminencia teres o eminencia facial. ¿Por qué se llama así? Porque adentro, ¿sí? Adentro van a estar los axones del séptimo par craneal, ¿sí? Que obviamente el séptimo par se llama nervio facial, se quiere ir adelante al rostro, ¿sí? Porque es el nervio facial. Pero, claro, cuando se quiere ir para adelante no puede porque hay otras estructuras, ahora vamos a ver. Entonces se va para atrás primero, empuja la cara posterior de la protuberancia y después da la vuelta y se va para adelante, ¿sí? Acá todo eso no lo estamos viendo, pero lo que estamos viendo es que cuando se va para atrás, esos axones empujan la cara posterior y forman estas columnas que ustedes ven ahí, y por eso las llamamos eminencia teres o eminencia del facial, si se quiere, ¿sí? Es decir, que ahí adentro hay axones del nervio facial. Y al lado, ¿sí? O sea, ya en el borde del triángulo, hay un área que se llama área vestibular. ¿Por qué? Porque ahí adentro van a estar los llamados núcleos vestibulares. Le llamamos núcleos en plural porque son 4. Hay 4 núcleos vestibulares.
en general están entre protuberancia y bulbo, justo por ahí, ¿sí? Ahí adentro, y en algún momento después los vamos a ver porque forman alguna vía motora muy importante, está bien, etcétera, pero después los vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces se llama área vestibular. Eso no importa porque eso es mentira. Vamos a ver. Bien, más Profe, afuera, sí, escucho, te hago una pregunta. dale. La parte esta de eminencia Teres, ¿se corresponde con lo que sería las columnas piramidales en la parte anterior? O sea, ¿serían como al mismo, las mismas, no sé, nivel sería, pero en otra cara o nada que ver? Mira, te explico por qué no. Porque vos, si vos te acordás, las pirámides vulvares son la cara anterior del bulbo, no de la protuberancia. Y esto es protuberancia. ¿Sí? Sí, sí, tenés razón. ¿Está bien? Entonces, en realidad, no se corresponden con esa mirada anterior. ¿Sí? Son dos columnas, se parecen, porque son dos columnas también, y justo son las columnas del medio, ¿está bien? Se parecen, pero acordate que estas están en la cara posterior de protuberancia. ¿Sí? Les decía que más afuera del área vestibular me refiero, ¿sí? Hay una estructura que se llama tubérculo acústico, ¿sí? Que después cuando veamos audición vamos a ver también de qué se trata. Esto no importa, ¿sí? Esto se llama así, pero sí les voy a mostrar algunas cosas importantes. Fíjense ahora, triángulo inferior, ¿sí? Triángulo inferior del cuarto ventrículo. ¿Qué estructura es el triángulo inferior? Bulbo. 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 Perfecto, bulbo raquídeo. Perfecto. Entonces ya estamos en el bulbo raquídeo acá. Y si miramos el bulbo raquídeo, ¿sí? Tiene acá una columna también chiquitita, ¿sí? A uno y otro lado, y a eso se lo llama trígono del hipogloso. ¿Sí? Trígono del hipogloso. ¿Por qué se lo llama así? Porque adentro, ¿sí? De esa estructura está el núcleo del 12º par craneal o nervio hipogloso, ¿sí? Que es el que mueve la lengua. ¿Sí? Entonces, ahí adentro vamos a encontrar un núcleo, un conjunto de cuerpos de neuronas, que es el núcleo del hipogloso, que de nuevo empuja para atrás, protruye y forma ese trígono que están viendo ahí, ¿sí? Ese trígono del hipogloso. Y abajo hay otra estructura que se llama trígono del vago. ¿Por qué? Porque ahí adentro vamos a encontrar uno de los núcleos que tiene el nervio vago o neumogástrico, que es el 10º par craneal, ¿sí? Entonces tenemos trígono del hipogloso, trígono del vago, ¿sí? Esto es bien al medio y son estructuras que protruyen hacia atrás, ¿sí? Recuerden que los núcleos están adentro. Y les quiero mostrar algo también importante acá, esto no importa, se repite. Bien. Ahora, ¿sí? Ahora, si nos vamos más abajo en el bulbo raquídeo, recuerdan que ya estamos acá en el bulbo raquídeo y acá ya se convirtió en médula espinal, ¿sí? Estamos viendo ahí una columna, más abajo en el bulbo raquídeo, una columna que se llama tubérculo grácil, las del medio, tubérculo grácil, hay uno izquierdo y uno derecho, y a ambos lados de ellos tenemos otra columna llamada tubérculo cuneiforme. Entonces, estamos viendo cara posterior del bulbo raquídeo. En esa cara posterior del bulbo, el surco medio del bulbo está acá, ¿sí? A ambos lados del surco medio está el tubérculo grácil y después al lado del tubérculo grácil el tubérculo cuneiforme. ¿Sí? Tubérculo cuneiforme. ¿Por qué son importantes estas estructuras llamadas tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme? Porque por acá están ascendiendo, ¿sí? Subiendo, los axones de una vía sensitiva muy importante que se llama vía lemniscal. ¿Sí? Lo voy a repetir. Por acá están ascendiendo, ¿sí? Los axones de una vía sensitiva muy, pero muy importante que se llama vía lemniscal. La vía lemniscal es una vía sensitiva que lo que hace es llevar información del tacto fino y de la propiocepción consciente, es decir, de la posición de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, toda esa información, ¿sí? Va a subir por axones y esos axones se meten en la parte posterior del bulbo y forman estas dos columnas a la izquierda y dos columnas a la derecha que se llaman tubérculo grácil y cuneiforme, ¿sí? Que obviamente en la clase de sistemas sensitivos las van a ver de nuevo bien, ¿no? Muy bien. Por supuesto, ¿por qué son columnas? Porque dijimos que acá están los axones que suben y protruyen, ¿sí? Por eso genera esas columnas, pero ahí adentro también vamos a encontrar el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, O sea, acá adentro también están los núcleos grácil y cuneiforme que forman parte de esta vía sensitiva
que entiendo que ahora no lo entienden, pero que después van a volver a ver. Profe, Entonces, ¿cómo era el nombre, una, perdón? se llama núcleo grácil y núcleo cuneiforme, igual que estos tubérculos, grácil y cuneiforme. Sí, lo de la vía sensitiva, ¿cómo era el nombre? Se llama vía lemniscal. Len- Lemniscal. Gracias. Lemniscal. Lemniscal. ¿Sí? Que lleva tacto fino y propiocepción consciente. Fíjense una cosa importante, digo, para recordar y fácil, ¿no? En la cara anterior del bulbo raquídeo, en la cara anterior, descienden los axones motores de la vía piramidal. Por la cara posterior del bulbo ascienden los axones sensitivos de una vía llamada lemniscal. ¿Sí? Entonces, en la cara anterior tenemos las pirámides, vía motora, en la cara posterior la vía lemniscal, que es una vía sensitiva. Obviamente, lo que va por delante, como es motor, desciende, lo que estamos viendo acá atrás son axones que suben información. Bien, empiezo con mesencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo, digamos, recibe también el nombre a veces cerebro medio, pero conviene obviamente denominarlo mesencéfalo, tal como este, ¿sí? Mide, fíjense, 2,5 centímetros, nada más. Tiene una comunicación con el cerebelo y la protuberancia con todas las estructuras del diencéfalo, ¿sí? Recuerden que el diencéfalo es todo lo que está por debajo del cuerpo calloso prácticamente, ¿sí? El límite superior del mesencéfalo van a ser las cintillas ópticas y el límite inferior Hola, les pedimos a todos, por favor, ¿sí? Sí, que silencien los micrófonos, ¿está bien? Si quieren preguntar, abren y después cierran, ¿ok? Vamos. Entonces les decía que el límite superior del mesencéfalo son las cintillas ópticas y el límite inferior, ¿sí? El surco que nosotros ya vimos, que divide el mesencéfalo de la protuberancia, ¿sí? Que es el surco mesencéfalo-pontino, ¿sí? Acá estamos viendo al mesencéfalo, ¿sí? En una vista inferior, ¿no? De la cara inferior del cerebro, ¿está bien? Entonces vemos la hendidura cerebral y ahí emerger el tronco encefálico. Y lo que estamos viendo acá es el mesencéfalo, que parece como si tuviera estas orejas, ¿no? De Mickey Mouse, ¿sí? Estas orejas. Esto que están viendo acá son los pedúnculos o pies del mesencéfalo, justamente, ¿sí? Y se acuerdan que lo que estaba en el medio es la fosa interpeduncular. Entonces, como acá están los pies, esto es la fosa interpeduncular, por acá va a estar saliendo el tercer par craneal, ¿sí? Que en esta foto no se ve. Y como ven acá, hay un agujerito, ¿sí? Un orificio pequeño, que ese es el acueducto mesencefálico de Silvio. El acueducto mesencefálico es el lugar por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo y comunica al tercer ventrículo, que está entre los tálamos, con el cuarto ventrículo, que está detrás del protuberancia bulbo. Acá están viendo en una resonancia magnética, ¿sí? La cara inferior del cerebro, esto sería la hendidura cerebral, digamos, estos son cisternas que contienen líquido cefalorraquídeo, y acá estamos viendo un corte, ya esto parece más protuberancia, más que mesencéfalo, pero para que vean cómo se ve el tronco encefálico, ¿no? En las tomografías se pierde mucho el tronco encefálico, algunas de mejor nitidez se puede ver, pero el mejor método para ver tronco encefálico es, sin lugar a dudas, la resonancia magnética, ¿sí? Y fíjense en cómo está rodeado, está rodeado el tronco, por esto que llaman cisternas subaracnoideas, ¿sí? Acá sí tenemos al mesencéfalo, ¿sí? Fácil de ver, como si fueran esas orejas. Estos son los pies del mesencéfalo, y acá se ve perfectamente el acueducto mesencefálico de Silvio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar al mesencéfalo? Al mesencéfalo lo vamos a estudiar con dos cortes anatómicos. Un corte superior, que va a pasar a la altura de los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores, y un corte inferior que pasa por los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores, ¿sí? Entonces vamos a hacer un corte ahí, el otro ahí, y vamos a analizar qué hay adentro haciendo ese corte, ¿sí? En el mesencéfalo. Y como dijimos al comienzo, en cada uno de esos dos cortes que hacemos, siempre identificamos lo más anterior, sería la base o pie, en el medio está el tegmento, también llamado calota, y atrás el techo, ¿sí? El techo. Bien, entonces empezamos. Esto es mesencéfalo, ¿sí? Mesencéfalo, ¿está bien? Esto que voy a decir ahora sirve tanto para el corte superior como el corte inferior del mesencéfalo, ¿está bien? Estamos viendo acá adelante los pies o pedúnculos del mesencéfalo, ¿sí? En el medio quedó la fosa interpeduncular, y en el pie del mesencéfalo, ¿sí? En cada uno de los pies del mesencéfalo,
yo voy a encontrar 3 tipos de vías diferentes, ¿sí? Son vías descendentes todas, son todos axones que descienden. Entonces fíjense que en la quinta parte más interna del pie, encontramos fibras frontopontinas. ¿Qué significa eso? Son axones que nacen en los lóbulos frontales y que van a estar llegando a la protuberancia más abajo. Pero para llegar a la protuberancia tienen que pasar por el mesencéfalo. Y al pasar al mesencéfalo lo hacen por esta región. Entonces, dentro del pie, lo más interno son axones frontopontinos. Lo más externo, ¿sí? Lo más externo son fibras que vienen del lóbulo parietal, del lóbulo temporal y del lóbulo occipital y que terminan en protuberancia, ¿sí? En diferentes núcleos. Entonces se llaman fibras parietopontinas, temporopontinas, occipitopontinas. Pero lo que nos interesa a nosotros es la parte del medio, la más grandota. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿sí? En esta parte del medio, la más grande, por ahí están descendiendo los axones del haz córtico-espinal y del haz córtico-nuclear. El haz córtico-espinal se denomina así porque nace en las cortezas, especialmente en la corteza motora, y termina en la médula espinal. Y el haz córtico-nuclear se llama así porque nace en las cortezas, generalmente en la motora, y termina en núcleos del tronco encefálico, en diferentes regiones. ¿Sí? Entonces, por acá vamos a tener descendiendo axones córtico-espinales, córtico-nucleares. Y a ambos juntos es lo que conocemos como vía piramidal. Vía piramidal. ¿Está bien? Que, volvemos a decir lo mismo que dijimos antes, la vía piramidal nace en la corteza motora, desciende, cuando desciende por el mesencéfalo va a ocupar esta región, ¿sí? Esta región media, para luego pasar a la protuberancia, luego al bulbo, para formar ahí las pirámides vulvares y cruzarse. Pero entonces recordemos que acá, en la parte media del pie, van a estar las fibras de las córtico-espinal y de las córtico-nuclear, ¿sí? Córtico-espinal y córtico-nuclear, que en conjunto es lo que denominamos vía piramidal. Atrás del pie, o sea, el pie tiene como límite un núcleo, ¿sí? Ahora sí estamos en el, digamos, en el corte superior del mesencéfalo, ¿sí? Atrás, el pie, ¿sí? Del mesencéfalo, tiene un núcleo que le sirve como límite. Ese núcleo se llama sustancia nigra o sustancia negra del mesencéfalo, ¿sí? La sustancia negra del mesencéfalo es un núcleo que va a tener una parte compacta y una parte reticulada, ¿sí? La sustancia nigra, a pesar que es del mesencéfalo, como ven acá, se lo considera parte de los núcleos de la base del cerebro, a pesar de que está en el mesencéfalo, porque tiene muchas conexiones con los núcleos de la base del cerebro, y cuando se destruyen las neuronas de la sustancia negra compacta, de una parte de esta sustancia negra, se origina la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, acá en este corte superior del mesencéfalo encontramos la sustancia negra o sustancia negra del mesencéfalo. Atrás, ¿sí? Atrás de esa sustancia negra está el núcleo rojo. Núcleo rojo. El núcleo rojo, ¿sí? Obviamente hay uno izquierdo y uno derecho en el mesencéfalo, ¿sí? El núcleo rojo es un núcleo donde nace una vía que se llama vía rubroespinal. Rubroespinal. Rubro porque nace en el núcleo rojo, espinal porque termina en la médula espinal. ¿Para qué sirve esa vía? Bueno, sirve para controlar el tono flexor del miembro superior contralateral, ¿sí? Controla el tono flexor del miembro superior contralateral. Es decir, si yo estimulo el núcleo rojo del mesencéfalo del lado izquierdo, eso va a estimular al tono flexor del brazo derecho. Y si yo estimulo las neuronas que están en este núcleo rojo del lado derecho del mesencéfalo, eso va a originar aumento del tono flexor del miembro superior izquierdo, ¿sí? Es decir, que los axones se cruzan, se cruzan de esa vía llamada rubroespinal, rubroespinal. Atrás, ¿sí? Atrás, siempre estamos hablando insisto, ¿no? Mesencéfalo, corte superior, corte superior. Atrás del núcleo rojo van a estar los núcleos, ¿sí? Del tercer par craneal, tanto izquierdo como derecho, ¿sí? Son dos, izquierdo y derecho. Entonces, vamos a encontrar el núcleo del tercer par craneal. Por lo tanto, ya podemos decir lo siguiente, que el origen real, es decir, el núcleo, ¿sí? Del tercer par craneal, se encuentra en el mesencéfalo, en su corte superior.
que dijimos que es un corte que pasa a la altura de los colículos superiores. Aunque acá no esté marcado, ¿sí? Un poquito por delante del núcleo motor del tercer par craneal, hay un núcleo accesorio del tercer par craneal, ¿sí? Ese núcleo accesorio, que acá no está dibujado, ese núcleo accesorio del tercer par craneal se denomina núcleo de Edinger y Westphal, ¿sí? Edinger, como suena, con mayúscula por supuesto, Edinger, y Westphal con W-E-S-T-P-H-A-L, Westphal, ¿sí? Ese núcleo accesorio del tercer par, llamado núcleo de Edinger y Westphal, es el núcleo autonómico, es decir, es el núcleo donde se originan los axones que nos van a permitir hacer miosis, ¿sí? Y acomodación del ojo ante la lectura. Atrás, encontramos el acueducto mesencefálico de Silvio, el lugar por donde va a discurrir el líquido cefalorraquídeo que está comunicando el tercer ventrículo por arriba y el cuarto ventrículo por debajo, ¿sí? Y rodeando al acueducto mesencefálico de Silvio, encontramos, ¿sí?, una sustancia gris, un conjunto de cuerpos de neuronas, ¿sí?, que se denomina sustancia gris periacueductal. Sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal, entre múltiples funciones que tiene una importantísima, que es la de dar origen a la vía central de la analgesia. Vía central de la analgesia. Cuando veamos sistemas sensitivos y dolor, vamos a aprender que cada vez que nosotros tenemos un estímulo doloroso, estimulamos esta zona de la sustancia gris periacueductal, que lo que va a hacer es tratar de frenar el dolor. Va a tratar de calmar, aunque sea transitoriamente, ese estímulo doloroso que está llegando, ¿sí? Entonces, a esto se lo llama sustancia gris periacueductal. Y atrás de todo, aunque no esté Profe, dibujado... Sí, escucho. ¿cómo se llamaban esas vías? Esta vía se llama vía, la que comienza acá, se llama vía de la analgesia central. Perfecto. ¿Sí? Analgesia es frenar el dolor, ¿no? Como un analgésico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una vía que frena endógenamente el dolor, ¿sí? Eso ¿Qué vos nace acá? dijiste ¿Qué nace acá? estimulándola. Sí. ¿Estimulándola con qué? ¿Con fármacos? ¿O No, no, estimulándola no. Es directamente? fisiológicamente cuando es estimulada, por ejemplo, por el dolor. Eso lo vamos a ver cuando veamos dolor. Ah, ok. ¿Sí? Y O perdón, sea, ¿cómo se llamaba el otro los núcleo? axones que llevan dolor, que van a estar subiendo por acá, ¿sí? En algún momento algunos axones van a venir hasta acá y le van a decir a estas neuronas, che, frenen el dolor porque lo estoy llevando hasta el cerebro, ¿sí? Entonces las neuronas que están acá van a bajar hasta la médula espinal y en la médula espinal frenan la entrada del dolor. Ok. Y perdón, ¿cómo dijiste que se llamaba el otro núcleo del Tercer motor par ocular común, el que estaba ahí? se llama núcleo de Edinger-Westphal. ¿Sí? Edinger-Westphal. Es el núcleo autonómico del tercer par. El tercer par craneal tiene función motora y autonómica. Motora, ¿qué significa? Que es la que me permite, por ejemplo, elevar el párpado, ¿sí? Es la que me permite mover el ojo hacia adentro, ¿está bien? Y función autonómica es la miosis, el achicamiento del diámetro pupilar y la acomodación del ojo, ¿sí? Gracias. Por favor. Y perdón, atrás de todo, aunque acá no esté dibujado, hay dos núcleos, ¿sí?, que eran lo que protruían atrás formando los colículos superiores. Bueno, esos núcleos se llaman colículos superiores, ¿sí? Hay un colículo superior izquierdo y un colículo superior derecho que aprendimos que tenía que ver con reflejos ópticos, con reflejos ópticos. Acá tienen un corte del mesencéfalo. Acá estaría el pie, esto es el tegmento calota y atrás obviamente el techo. En el pie dijimos que teníamos acá, un segundito, ¿sí? Yo termino esto y yo te dejo. En el mesencéfalo acá tenemos, bien en el pie, bien interno, fibras frontopontinas. Externas, las parieto, temporo y occipito pontinas. Pero lo que a nosotros nos importaba acá del pie era lo que estaba en el medio, porque eran el haz córtico-espinal y córtico-nuclear que formaban el haz piramidal. Si se fijan atrás, está la sustancia nigra del mesencéfalo, que tiene una parte compacta y una parte reticulada. Acá hay dos pelotas, aunque no se ven grises, ¿sí? O digamos, no se ven oscuras, hay dos pelotas. Esto es el núcleo rojo, ¿sí? El núcleo rojo, los cuerpos de las neuronas que están acá, lo que van a hacer es gobernar, ¿sí?, mandar el tono flexor del miembro superior contralateral.
Acá vemos el acueducto mesencefálico de Silvio. Por lo tanto, lo que lo rodea es la sustancia gris periacueductal. Adelante va a estar por acá el núcleo del tercer par con su accesorio y atrás los colículos superiores. Dale, escucho ahora. Yo te quería consultar si tenemos que nombrar un núcleo, tenemos que decir, por ejemplo, no sé, el núcleo rojo se encuentra en el tegmento en la parte, en el corte superior del mesencéfalo, o solo con decir en el corte superior ya está bien. No, obviamente tienen que saber que el núcleo rojo está en el mesencéfalo y dentro del mesencéfalo en un corte más superior, por ejemplo. Claro, pero no te lo tengo que dividir si está en el techo o si está Sí, en la o sea, base. lo que no tienen por qué saber son las relaciones estrictas, ¿está bien? Pero obviamente, a ver, ustedes no pueden decir que el núcleo rojo está atrás de todo el mesencéfalo. Porque si dicen eso, están sacando de la parte posterior a los colículos superiores. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, del mesencéfalo hay que saber que en el corte superior del mesencéfalo, que es un corte que pasa por esos colículos superiores, está adelante el pie, donde está la vía piramidal. Atrás está la sustancia negra, atrás el núcleo rojo, después está el tercer par, después está la sustancia gris periacueductal y atrás el colículo superior. Eso hay que saberlo. Perfecto, gracias. Profe, te hago una pregunta. Dale. De la vía piramidal, dijiste que estaba el haz córtico espinal que comienza en la corteza y termina en la médula, y el córtico nuclear que empieza en la corteza y termina ¿en dónde? Me En perdí. diferentes núcleos, ¿sí? Motores del mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Gracias. ¿Sí? Entonces se lo llama genéricamente córtico nuclear, porque termina en diferentes núcleos. ¿Sí? A ver, traten de escuchar y razonar esto, a ver si se entiende esto. ¿Sí? Cuando ustedes, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, guiñan un ojo, ¿sí? Guiñan un ojo, eso es una expresión facial. ¿Sí? El guiñar el ojo, que es una expresión facial, lo hacen los axones del nervio facial, que es el séptimo par craneal. ¿Hasta acá me siguen más o menos el razonamiento? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, dentro de un ratito, que el núcleo del séptimo par está en la protuberancia. Pero los núcleos del tronco, no pueden iniciar voluntariamente ellos el movimiento. ¿Está bien? Es decir, yo no le puedo echar, si guiño el ojo a alguien, no le puedo echar la culpa a, mira, mi tronco es independiente, hace lo que quiere. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el núcleo del séptimo par, que está en la protuberancia, tiene que recibir orden superior. ¿Sí? ¿De dónde superior? De la corteza motora. ¿Sí? Entonces, los axones que vienen de la corteza motora primaria descienden, ¿sí? Y, por ejemplo, hacen sinapsis en el núcleo del séptimo par. ¿Me siguen hasta acá el concepto o no? Entonces, si ustedes quieren guiñar un ojo, la orden la dio su corteza motora, que es el único lugar voluntario. Esa corteza motora le dio la orden al núcleo del séptimo par y los axones que salen del séptimo par, que fueron hasta la parte anterior, guiñaron el ojo. ¿Sí? Mirá, acá, esto que estás viendo acá a la derecha y abajo, esto que estoy marcando, es el mesencéfalo en el corte inferior. ¿Sí? El corte inferior. ¿Cómo sé que es anterior y posterior? Porque en la cara posterior del mesencéfalo están las 4 pelotas, los colículos. Entonces, fíjate que acá está esa pelota. Entonces, esto es posterior del mesencéfalo. ¿Sí? Y acá adelante tengo el pie, el otro pie, y acá está la fosa interpeduncular. Entonces, esto es anterior, y esto, donde están las pelotas, ¿sí? Son los colículos, es posterior. ¿Sí? No sé si se entiende ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, acá tengo el núcleo del cuarto par craneal, ¿sí? El núcleo del cuarto par, pero los axones, si bien van al ojo, en vez de irse para adelante, porque el ojo está para adelante, no sé por qué, ya filosófico, evidentemente hay un problema anatómico por el cual los axones no pasan por ahí, los axones se van para atrás, ¿sí? Se van para atrás primero y se cruzan, y después abrazan todo para irse para adelante, obviamente, ¿sí? O sea, después van a terminar como el tercer par yendo adelante a los ojos, ¿sí? Pero nada, decidieron irse para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Entonces, el corte superior, el de arriba, Sí. ¿dónde están posteriores ahí, anteriores ahí en... Claro, ¿ves las pelotas de estas que te ves acá? Esas pelotitas son los colículos superiores, la parte posterior del mesencéfalo. Sí. Estos son los pies. ¿Cómo me doy cuenta que son los pies? Porque entre los pies está la fosa interpeduncular.
¿sí? Y aparte acordate que en el mesencéfalo el acueducto siempre es posterior. ¿Ves que está bien atrás? ¿Sí? El acueducto. Sí. ¿Eh? Ah, ¿Está bien? bien, bien. Entonces, Sí. ¿sí? Entonces acordate que está, cuando veas las pelotitas, eso es cara posterior del mesencéfalo, y el acueducto también es posterior. Y si ves la sustancia negra, que se ve negro, verdaderamente porque son neuronas que tienen melanina adentro, ¿sí? Por eso se ve negro cuando se ve, eso es anterior. Los pies siempre es anterior. ¿Sí? Los pies siempre anterior. Y entre ambos hay una fosa grandota, que se llama fosa interpeduncular, eso es anterior. ¿Sí? Mm, ¿Está bien. más o menos? ¿Sí? Sí, 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 sí. Me había perdido ahí. Bien. Bien, lo que están viendo, perdón, lo que están viendo ahora es el mismo mesencéfalo en el corte superior. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿está bien? Nada más que, por desgracia, le tengo que agregar cosas. ¿Sí? Le tengo que agregar cosas. Lo que ven acá, vuelvo a insistir, esto es mesencéfalo corte superior. Hay un micrófono que está abierto, ¿sí? Si lo pueden cerrar un ratito. Esto es mesencéfalo corte superior. Acá tienen el pie, que ya dijimos que en el pie lo que me interesa es la parte del medio, donde están las fibras córtico-espinal y córtico-nucleares que forman el haz piramidal, la sustancia negra del mesencéfalo, el núcleo rojo, que dijimos que el núcleo rojo, ven que los axones se cruzan porque van al miembro superior contralateral. Atrás está el núcleo, ¿sí? Esto que ven acá, amarillo, es el núcleo del tercer par. O sea, el origen real del tercer par está acá. Y los axones salen por la fosa interpeduncular. Este es el origen aparente. Acá está el acueducto mesencefálico de Silvio. Entonces, todo esto es la sustancia gris periacueductal. Y atrás están los núcleos llamados colículos superiores, que tenían que ver con los reflejos ópticos. ¿Sí? Bien, sigo mesencéfalo. ¿Sí? Entonces tengo el pie, la sustancia negra, el núcleo rojo, el núcleo del tercer par, el acueducto mesencefálico con la sustancia gris periacueductal, que era para el dolor, en realidad para la analgesia, para frenar el dolor, y el colículo superior, que era parte de reflejos ópticos. ¿Sí? Le agregamos en amarillo ahí atrás el núcleo mesencefálico del trigémino, del quinto par craneal, y lo que les decía es que le voy a agregar estas dos estructuras que acá están pintadas de celeste. ¿Sí? Esto que ven acá, esa pelotita a uno y otro lado, se llama fascículo longitudinal medial. ¿Sí? El fascículo longitudinal medial, ¿sí? Se llama fascículo porque es un conjunto de axones, ¿no? Es sustancia blanca. El fascículo longitudinal medial se va a encargar de unir al núcleo del tercer par craneal, de este lado, en este caso sería el izquierdo, al núcleo del tercer par, con el núcleo del sexto par craneal contralateral, que acá no lo vemos, está en la protuberancia, ¿está bien? Pero estos axones que forman el fascículo longitudinal medial unen al tercer par craneal del mismo lado con el sexto par craneal del otro lado. Y ese es el fascículo entonces que explica, al unir el tercer par de un lado con el sexto par del otro, por qué cuando miramos a la derecha, ¿sí? El ojo derecho se va para afuera y el ojo izquierdo se va para adentro. Es decir, los dos ojos se mueven al mismo tiempo, ¿sí? Pero para moverse al mismo tiempo, a uno lo tiene que tironear el sexto par y al otro el tercer par. Entonces tiene que haber alguien que los una a los dos. Ese haz o fascículo que une al tercer par del mismo lado con el sexto par contralateral se llama fascículo longitudinal medial. Y la laguna más grandota, que ustedes ven acá afuera, ¿sí? Esa laguna, también son axones. ¿Sí? Son axones, es sustancia blanca. ¿Sí? Y eso es lo que se llama lemnisco. ¿Sí? No importa todo lo que vean ahí, se llama lemnisco. O sea, por ahí van a estar subiendo axones de una vía, que ya la nombramos, que se llama vía lemniscal. Vía lemniscal, que lleva información del tacto fino y la propiocepción consciente. Tacto fino y propiocepción consciente. Si me voy al mesencéfalo, al corte inferior, para terminar, ¿sí? Y me olvidé algo, perdón. Acá están viendo algo oscuro, ¿sí? Algo oscuro, pero difuso, no tiene límites. Acá, esto que ustedes ven acá se llama formación reticular. La formación reticular es un conjunto de neuronas muy extenso, que abarca el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y hasta la médula espinal superior. ¿Sí? Entonces es un conjunto de neuronas extenso desde el diencéfalo hasta la médula espinal, ¿sí? Y se lo llama formación reticular. Esa formación reticular tiene un montón de núcleos, está formada por un montón de núcleos,
¿sí? Algunos núcleos tienen que ver con mantenernos despiertos, otros con dormirnos, algunos tienen que ver con analgesia, o sea, frenarnos el dolor, ¿sí? Bueno, después algunos tienen que ver con sistemas motores, etcétera, ¿está bien? Pero lo importante se llama formación reticular, es muy difuso, o sea, no le podemos poner un límite, por eso se ve así acá, y abarca toda la estructura del tronco encefálico, inclusive más. Ahora, acá, les estoy mostrando el mesencéfalo, pero en un corte inferior. ¿Cómo sé que es el corte inferior? Y porque me lo está diciendo acá, que es esos núcleos que están atrás, ahora es colículo inferior. ¿Sí? Colículo inferior. ¿Qué tengo en el corte inferior? Adelante, en el pie, lo mismo que antes. Lo que me importa es lo del medio, porque ahí va el haz piramidal. Fíjense que atrás está lo mismo, la sustancia negra. ¿Sí? La sustancia negra, ¿está bien? Acá todo eso que ven moteado, que no tiene límites, todo eso que ven moteado, es la formación reticular que decíamos antes, ¿está bien? Atrás, en amarillo, ahora, vemos al núcleo, pero no del tercer par, sino del cuarto par, porque el tercer par estaba arriba, en el corte superior. Ahora estamos viendo al cuarto par. ¿Y cómo me doy cuenta que es el núcleo del cuarto par? Porque sus axones, si ven, se van para atrás y se cruzan. Se van para atrás y se cruzan. Entonces, el origen aparente del cuarto par es la cara posterior del mesencéfalo en lo que llamábamos la válvula de Biasans, que no era ninguna válvula. ¿Sí? Ahí atrás tienen el acueducto mesencefálico de Silvio. Todo lo que lo rodea es la sustancia gris periacueductal, ¿sí? Eso es igual. Y en amarillo, ahí al lado, ese sigue siendo el núcleo sensitivo del trigémino en el mesencéfalo. ¿Sí? Es el mismo que veíamos en el corte superior. ¿Qué vemos en celeste? En celeste aparece también el fascículo longitudinal medial, que lo que hace es unir al tercer par del mismo lado, dijimos, con el sexto par contralateral, y la laguna más grandota son los axones que forman la vía lemniscal, es decir, una vía sensitiva ascendente. Vamos, pregunta, antes de seguir con esto. Preguntas. El núcleo rojo, el núcleo rojo se cruza a El núcleo nivel rojo, de... No, yo sé que no está, ya sé que no está, pero ¿se cruza a nivel del corte superior o se cruza abajo cuando se cruzan todos los haces en la parte de no, se protuberancia? cruza más abajo, se cruza más abajo, porque vos acordate que el núcleo rojo, ¿sí? Que está arriba en el corte superior, gobernaba al miembro superior contralateral. Entonces tiene que bajar hasta la médula espinal, ¿sí? Del lado contrario. Entonces se va cruzando a medida que va bajando, ¿sí? ¿Está bien? O sea que el núcleo está más superior y los axones se cruzan más abajo, por así decirlo. Pero no se cruza en la parte de la, para que no me acuerdo el nombre, en la parte del bulbo, en la parte donde se cruzan todas, se No, no, cruza no, no, anterior. no. No, no, no. Este se cruza antes, se cruza en el mesencéfalo ya. Profe, en el Sí, de fascículo agua. longitudinal medial, Sí, entonces queda que el tercer par da ipsilateral y el sexto contra. claro. Exacto. Vos tenés el tercer par craneal izquierdo, ¿sí? Lleva el ojo para adentro. Y el tercer par derecho al ojo derecho para adentro. ¿Sí? Pero cuando vos movés los ojos para allá, ¿sí? Para allá, este ojo lo está tironeando el sexto par izquierdo. Y a este ojo, el tercer par derecho. Entonces, en algún lado tiene que haber una orden que los agarre a los dos, diciendo, che, a los dos al mismo tiempo tiene que ser esto, ¿sí? El tercer par para adentro y el sexto par para afuera. Esos axones que los unen es el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Que unen el tercer par del mismo lado, después con el sexto par que va a estar más abajo del otro lado. Pero básicamente une esas dos cosas, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿Sí? gracias. Cuando uno tiene una lesión, por ejemplo, una desmielinización, que es muy común eso en las enfermedades desmielinizantes, se desmielinizan esos axones, el paciente hace esto. Cuando le pedís que mueva el ojo, un ojo lo mueve y el otro no. Y entonces ve doble, ¿sí? Porque la visión de uno la mueve y el otro no. Entonces la imagen cae en dos lugares de la retina diferentes y ve doble. ¿Sí? ¿Está bien? Y si se acuerdan, seguramente habrán visto algún documental, hay animales invertebrados, ¿sí? Y algunos vertebrados inferiores que tienen posibilidad de mover los ojos por separado. Esos no tienen fascículo longitudinal medial. Profe, una pregunta. Dale.
La única diferencia entonces con el corte superior, ¿qué sería? Que en el corte inferior se ve el núcleo del cuarto par, o sea, me perdí con eso. No sé qué No, diferencia primero, que tiene. en el corte superior, los colículos son los colículos superiores y tienen que ver con visión. En el corte inferior, esos colículos los llamamos inferiores y tiene que ver con vía auditiva. ¿Está bien? Acuérdate que los cortes pasan por colículo superior e inferior y eso ya es una diferencia. ¿Sí? En el corte superior, con respecto al inferior, es que en el superior tenés al núcleo rojo, que en el inferior ya no se ve, ¿sí? Que en el superior tenés el núcleo del tercer par craneal y en el inferior el del cuarto par craneal. ¿Está bien? Después Ah, bien. podríamos decir que es todo igual. Ah, buenísimo, gracias. ¿Sí? Bueno, les estoy mostrando ahora protuberancia. ¿Sí? Protuberancia. Entonces, la protuberancia es lo que está entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, ¿sí? Recuerden que atrás de la protuberancia va a estar el cuarto ventrículo y obviamente más atrás el cerebelo. También es chiquitito, mide 2,5 centímetros. También se lo llama puente del cerebelo, ¿está bien? Porque, bueno, nada, parece como que está anterior y conectar a, digamos, los hemisferios cerebelosos, ¿está bien? Pero es protuberancia o puente, ¿sí? ¿Cómo la vamos a estudiar la protuberancia? También la dividimos en dos cortes, ¿sí? Un corte superior va a pasar por el núcleo del quinto par, que es eso que están viendo ahí, ¿sí? Y un corte inferior pasa por el núcleo del séptimo par, ¿sí? Entonces lo que hay que recordar es que vamos a estudiar la protuberancia con dos cortes, uno más arriba que pasa por el núcleo del quinto par y otro por debajo que pasa por el núcleo del séptimo par. Esto que están viendo es la protuberancia del corte superior, ¿sí? Corte superior. Y obviamente, lo que están viendo acá, ¿sí? Esa cavidad que están viendo acá es el cuarto ventrículo, ¿sí? Por lo tanto, esto es posterior y esto es anterior, ¿eh? Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Bien, ¿qué vemos anterior en la protuberancia? ¿Qué vemos anterior en la protuberancia? Lo que me interesa es, no sé si ven eso que está en rosa, que parecen como islas, ¿sí? Bueno, ahí lo que está mostrando es que esos axones que forman la fibra córtico-espinal y córtico-nuclear, que en el mesencéfalo estaban en el medio del pie, cuando bajan esos axones y llegan a la protuberancia, se abren, ¿sí? Se abren y acribillan la protuberancia, formando esos haces como si fueran islas, ¿sí? Entonces lo que están viendo ahí es lo mismo que veíamos en el mesencéfalo. Son los mismos axones que veíamos en el mesencéfalo, nada más que en el mesencéfalo iban todos juntos, y cuando llegan a la protuberancia es como que se dividen, como si se dividieran, pero siguen bajando, siguen descendiendo por ahí. Por eso ahí dice que son los haces de las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, que en conjunto nosotros las llamamos aspiramidal, ¿sí? Aspiramidal. Atrás ahora, ¿sí? Ahí tienen en verde, eso que está en verde acá se llama lemnisco. O sea, es lo que en el corte en el mesencéfalo lo pintaron de azul, acá lo vemos como verde, ¿está bien? Pero es lo mismo, es el lemnisco. ¿Qué era el lemnisco? Eran axones sensitivos subiendo, porque si son sensitivos tienen que llegar a la corteza sensitiva. Entonces son axones sensitivos que llevan información tacto fino y propiocepción consciente, ¿sí? Pero es lo que llamábamos vía lemniscal, ¿sí? Ahí en el medio, ustedes están viendo que hay como axones que se cruzan, ¿sí? Y a eso se lo llama cuerpo trapezoide, ¿sí? Por ahora, solo saber cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide es parte de la vía auditiva, y se va a encargar de alguna manera de inhibir a la vía auditiva contraria para por lo menos hacernos percibir que el sonido viene más de un lado que del otro. Después lo vemos, no importa, pero el cuerpo trapezoide tiene que ver con la vía auditiva. Todo lo que ven difuso atrás, eso es la formación reticular. Que se acuerdan, les dije, la formación reticular es un conjunto de neuronas difusas que abarca diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula espinal. Está formada por muchos núcleos que se encargan de muchas funciones, ¿sí? Entonces, esto es formación reticular. Cuando veamos sistemas motores, vamos a ver esta formación reticular que está acá. Atrás, esto que está en celeste, es el fascículo longitudinal medial. Es el mismo que habíamos visto en el mesencéfalo, ¿sí? Acá aparece de nuevo, ¿sí? Y tiene la misma función, o sea, es unir al tercer par que estaba en el mesencéfalo con el sexto par que va a estar acá en la protuberancia. Atrás está el cuarto ventrículo, ¿sí? El cuarto ventrículo, ¿sí? Eso es importante. Y ahora me voy al costado, ¿sí? Al costado.
Entonces, lo que vamos a ver al costado es que vamos a encontrar al núcleo, ¿sí?, sensitivo del quinto par o trigémino y al núcleo motor del trigémino, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros habíamos visto antes en un dibujito, que es este, ¿sí?, que el núcleo del trigémino, que está todo en celeste acá, el núcleo del trigémino tiene una partecita en mesencéfalo, una parte en protuberancia y una parte en bulbo. La del mesencéfalo la vimos, ¿sí? Entonces ahora estamos viendo la de la protuberancia, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es el núcleo sensitivo del trigémino, que está en la protuberancia también, y al lado está el núcleo motor del trigémino, ¿sí? El núcleo motor del trigémino. Por eso se dice que el lugar principal donde están los principales núcleos del trigémino, del quinto par, es en la protuberancia, porque está no solo el sensitivo, sino también el motor. Ese núcleo motor se va a encargar de la masticación, ¿sí? Es lo único que hace, ¿eh? Se encarga de los músculos pterigoideos externos, ¿está bien? Se encarga de los maceteros, y parte de los temporales que se encargan de la masticación, ¿sí? Entonces, eso es el núcleo del quinto par, tanto parte sensitiva como parte motora, motora. Y si se acuerdan, los axones del quinto par salen por delante, y decíamos que el origen aparente era la zona donde el rodete protuberancial se está transformando en pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Entonces, esto que están viendo acá es la salida de los axones del quinto par que dividen rodete protuberancial de pedúnculo cerebeloso medio. Este que están viendo acá es la protuberancia, pero ahora en un corte inferior, ¿sí? En un corte inferior. Y fíjense lo siguiente, ¿qué estamos viendo? Adelante lo mismo, todo lo que ven en rosa es los axones de las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, que en conjunto nosotros las llamamos haz piramidal. Atrás de nuevo aparece el lemnisco, que eran axones de una vía llamada lemniscal, que lleva tacto fino y propiocepción consciente. En el medio el cuerpo trapezoide, que era de la vía auditiva, ¿está bien? Nada más, después lo vamos a ver. Pero ahora me encuentro con esto, ¿sí? Que ahí aparece una pelotita, ¿sí?, que es el núcleo del sexto par craneal, llamado motor ocular externo o nervio abducens, porque abduce el ojo, ¿sí? Entonces ahí atrás tenemos el núcleo del sexto par craneal. Y adelante tenemos el núcleo motor del séptimo par craneal, ¿sí? El núcleo motor del séptimo par craneal. Pero fíjense lo siguiente, el sexto par craneal, los axones, salen por delante, porque está más arriba, entonces salen por delante, pueden salir fácil. Y si recuerdan, cuando vimos el origen aparente del sexto par, ¿sí?, era a ambos lados de un agujero llamado agujero ciego, ¿sí? Agujero ciego. Pero el séptimo par se le complica. El séptimo par no puede salir por adelante para irse a la cara. Entonces, ¿qué hacen los axones del núcleo del séptimo par? Se van por atrás, rodean al sexto par y después sí salen por delante en lo que era la fosita supraolivar. Entonces, los axones del séptimo par se van por detrás, rodean al sexto y se van por delante luego para salir por la fosita supraolivar. Ahora, cuando los axones del séptimo par se fueron para atrás, ¿sí?, se fueron para atrás, empujaron la cara posterior de la protuberancia y formaron una columna que nosotros ya la llamamos eminencia teres o eminencia del facial, y acá la llaman colículo facial, que es lo mismo. Entonces, esa eminencia teres o eminencia del facial era esto, eran estos axones que, como se van para atrás, protruyen y forman esa columna a la cual se la llama eminencia del facial, ¿sí? Todo lo que ven en el medio moteado siempre es formación reticular, siempre, ¿está bien? Ahí están viendo núcleos del quinto par, porque el quinto par, recuerden que abarca todo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿está bien? Y acá atrás, ¿sí?, acá atrás en amarillo se ve núcleo vestibular, núcleo vestibular. Nosotros habíamos visto en la cara posterior de la protuberancia que había un área llamada área vestibular, ¿sí? Entonces eso es el núcleo vestibular, ¿sí? Y es lo que hay que saber de acá de protuberancia. Entonces, resumiendo, protuberancia, adelante la vía piramidal, ¿no? Nada más que acá está dispersa, pero es la vía piramidal, son fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Atrás vamos a encontrar el lemnisco y el cuerpo trapezoide, eso en los dos cortes de la protuberancia. La formación reticular atrás en los dos cortes, ¿sí?
Y la diferencia es que en el corte superior vamos a encontrar al núcleo sensitivo y al núcleo motor del quinto par, bien evidentes, y en el corte inferior al núcleo del sexto par y al núcleo del séptimo par. ¿Sí? Esas son las grandes diferencias. Siempre atrás la cavidad es el cuarto ventrículo. Vamos, ¿preguntas de protuberancia? ¿No? Bien. Falta poco. Ánimo y café. Profe, yo tengo una consulta, como a modo de Dale. resumen. Entonces, en el corte superior solamente se vería el quinto par y en el corte inferior el sexto, séptimo y octavo. ¿Estamos bien así? En el corte superior el quinto par, ¿sí? Está bien, está Sí, muy bien. En el corte inferior también va a estar el quinto par sensitivo, está bien, pero no importa, pero bien, está ahí en la protuberancia. Porque el quinto par, acordate que es todo mesencéfalo, sí. protuberancia y bulbo, lo sensitivo. O sea que lo vas a ver siempre. Pero en el corte inferior se ve el núcleo del sexto par y el séptimo par. ¿Vamos Bien, bien? el octavo no. Ahí va. Ahí. El octavo par, ¿sí? El octavo par, cuando entra, ¿sí? Va a ser sinapsis en núcleos primero del bulbo, después de la protuberancia. ¿Está bien? Entonces, por ahora olvídate, no hay un núcleo específico que se llame núcleo del octavo par. ¿Se entiende? Hay Bien, núcleos perfecto. cocleares que lo vamos a ver después, ¿sí? Cuando Bien, veamos audición. gracias. De nada. Bien. Vamos al bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo, que también se le llama médula oblongada o médula oblongata, ¿sí? Es, obviamente, el bulbo está entre la protuberancia y después la médula espinal, ¿sí? Tiene una forma de cono que está ensanchada a nivel superior, por eso es un bulbo, ¿sí? Obviamente, la cavidad que tiene el bulbo raquídeo también es el cuarto ventrículo, ¿sí? Y se va a comunicar después con el conducto del epéndimo, perdón, de la médula espinal, ¿sí? En la cara anterior del bulbo, ¿se acuerdan? Estaba la cisura media o fisura media anterior, ¿sí? Y a cada lado íbamos a encontrar en la cara anterior las pirámides, por donde bajaba el haz piramidal o fibras córtico-espinales, que en la parte inferior se van a cruzar, ¿sí? ¿Cómo estudiamos el bulbo raquídeo? Parece muy complejo, pero en realidad se repiten mucho las estructuras. Solamente alguna cambia, una o dos de ellas. En general, los libros de anatomía dicen que habría que estudiarlo con 4 cortes del bulbo raquídeo, que es chiquitito, pero se lo puede estudiar con 4 cortes. Y esos 4 cortes serían uno que pasa justo entre la protuberancia y el bulbo, o sea, donde la protuberancia ya se está transformando en bulbo, un corte más abajo en el bulbo donde están las olivas, un corte más abajo donde se cruzan los lemniscos, y el corte más inferior del bulbo donde se cruzan las pirámides, ¿sí? Entonces, los 4 cortes que hacemos en el bulbo son el corte que divide protuberancia de bulbo, un corte después que pasa por las olivas, que son núcleos, se llaman núcleos olivares, un corte por abajo, que es donde se están cruzando la vía lemniscal, entonces la derecha se hace izquierda y la izquierda se hace derecha, y un corte más inferior, que es donde se está cruzando la vía motora llamada vía piramidal. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá estamos justo en el momento donde la protuberancia se está transformando en bulbo. Se está transformando en bulbo. Como siempre, ¿cómo sé que es posterior? Y donde está el cuarto ventrículo, que es acá, es posterior. Eso es posterior. Y adelante, ¿qué tenemos adelante? ¿Sí? Acá a este nivel ya de la parte más superior del bulbo, adelante siempre están las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares. ¿Sí? Y la pirámide vulvar, ¿sí? La pirámide vulvar terminaba en un surco que se llamaba surco preolivar. Y después venían las olivas, y después otro surco que se llamaba retroolivar, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos las pirámides vulvares bien adelante, después teníamos lo que llamábamos olivas. ¿Por qué? Porque ahí esa víbora, ese gusano que están viendo ahí, ¿sí? Es un núcleo que se llama núcleo olivar inferior. ¿Sí? Núcleo olivar inferior, ¿sí? De un lado y del otro. Entonces, como ese núcleo, digamos, como que protruye para adelante, forma las olivas, forma las olivas, ¿sí? Ese núcleo olivar inferior, después lo vamos a nombrar cuando veamos cerebelo, pero es núcleo olivar inferior. ¿Qué tengo en el medio? El lemnisco, ¿sí? El lemnisco, el mismo que veíamos en mesencéfalo, en protuberancia, está acá, el lemnisco, ¿sí? ¿Qué es el lemnisco? Es la vía lemniscal,
que son axones sensitivos que están subiendo, que llevan tacto fino y propriocepción consciente. ¿Sí? Atrás del lemnisco, aparece un fascículo o una vía, como ustedes quieran llamarla, que se llama tecto espinal. ¿Sí? Tecto espinal. También se la puede llamar colículo espinal, porque la palabra tecto viene de tubérculo cuadrigémino, ¿sí? Entonces, tecto o colículo espinal. ¿Sí? Después vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Ahora no importa. Entonces, acá en el medio tengo la vía lemniscal, atrás la vía tecto espinal. ¿Sí? Tecto espinal. A ambos lados, todo lo que es difuso es formación reticular, como siempre. Formación reticular que la vamos a ver bien en motor. Formación reticular. ¿Qué tenemos atrás de todo? Atrás de todo tenemos el núcleo del hipogloso, o sea, del 12º par craneal, ¿sí? Y al núcleo dorsal del vago o neumogástrico, que es el 10º par craneal. Que cuando vimos la pared posterior del bulbo raquídeo, ahí decíamos que estaba como el trígono del hipogloso y el trígono del vago, ¿no? Casi en el borde de la protuberancia con el bulbo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el núcleo del hipogloso y el núcleo del vago. 12º par craneal, 10º par craneal. ¿Está bien? Pero acá apareció otra pelotita negra a un costado, ¿sí? A un costado y al otro. Y eso se llama núcleo ambiguo. ¿Sí? Se llama núcleo ambiguo porque en realidad pertenece a 3 pares craneales. Pertenece al 9, al 10 y al 11. Por eso se lo llama núcleo ambiguo, porque en él va a haber neuronas que van a formar parte del 9º, otras que van a formar parte del 10 y otro del 11. Por eso es núcleo ambiguo. ¿Sí? Núcleo ambiguo. Y después, ¿sí? Después, a un costado, los núcleos vestibulares. ¿Sí? Núcleos vestibulares, que van a ser parte del equilibrio, ¿está bien? Y lo vamos a ver bien cuando veamos audición y equilibrio. Entonces, esto es bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, en el corte más superior del bulbo raquídeo, encuentro adelante las pirámides, luego las olivas. ¿Por qué se llaman olivas? Porque adentro está el núcleo olivar inferior. En el medio siempre tengo el lemnisco, que es la vía lemniscal sensitiva. Atrás, una vía que no había visto hasta ahora, que se llama tecto espinal, ¿sí? Que, como les dije, tiene que ver con los colículos superiores, ¿está bien? O sea, son axones que vienen de los colículos superiores que estaban arriba en el mesencéfalo. A ambos lados, la formación reticular. Atrás la pelotita, que es el núcleo del hipogloso, el núcleo del 10º par, y después un núcleo nuevo que apareció acá, llamado ambiguo, que pertenece al 9, al 10 y al 11. Y los núcleos que están más atrás, que están ahí pintados de azul, digamos, ¿sí? Y de amarillo, son núcleos vestibulares. No importa por ahora si es lateral, medial, superior, son núcleos vestibulares. Todos núcleos vestibulares. Si yo me voy más abajo, en el bulbo raquídeo, ¿sí? Estoy en el lugar, en un corte que pasa por las olivas también. Entonces se lo llamó así. Pero ¿qué es lo que hay acá? No hay mucha diferencia. Fíjense, adelante las pirámides, el núcleo olivar inferior, que por ahí se lo ve más completo y mejor, por eso pasamos por acá. ¿Sí? Acá está el lemnisco, que era la vía sensitiva, atrás la vía tectoespinal, ¿sí? La formación reticular difusa al lado, ¿sí? El núcleo del hipogloso, el núcleo del vago, ¿está bien? Eso no cambió. El núcleo ambiguo no cambió, que era del 9, 10 y 11, ¿está bien? Los núcleos vestibulares a un costado, ¿está bien? A un costadito, ¿sí? Y lo que se ve acá, por ahí, lo que se ve un poco mejor acá, atrás, es un núcleo, ¿sí? Un núcleo que se llama núcleo coclear, núcleo coclear. Cuando veamos audición, vamos a ver que la vía auditiva, cuando entre por acá el bulbo, va a tener que pasar por este núcleo coclear que va a servir para la audición. ¿Sí? Entonces, núcleo coclear. ¿Cómo se llama la cavidad que tiene el bulbo? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Así que no cambió mucho, ¿está bien? No cambió prácticamente nada, en realidad, ¿sí? Es prácticamente igual, nada más que como se ve mejor las olivas, o sea, son más completas, un corte, podríamos decir, pasan por las olivas. Una cosa más, digo, para que no quede descolgado de lo que vimos en la primera parte. Si ustedes recuerdan, acá estaban las pirámides, después estaban las olivas. Entre la pirámide y la oliva había un surco llamado preolivar, y donde termina la oliva, el surco retroolivar. El origen aparente del 9, del 10 y del 9, 10 y 11, ¿sí? Era el surco retroolivar. Y el origen aparente del 12º par craneal hipogloso era el surco preolivar. Eso es lo que están viendo acá, que acá está el hipogloso saliendo en el surco preolivar, luego vienen las olivas, y en el surco retroolivar salen el 9, el 10 y el 11. Ahora estoy en un corte más abajo del bulbo, ¿sí?
que se llama el corte que pasa por la decusación de los lemniscos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay de diferente? Todo es igual, pero, acá nos encontramos, ¿sí?, con dos núcleos que hay que acordarse muy bien, ¿sí? Esos núcleos se llaman núcleo grácil y núcleo cuneiforme, ¿sí? Núcleo grácil, donde ven estos cuerpos de neuronas, núcleo grácil y núcleo cuneiforme, que como son conjunto de neuronas y protruyen para atrás, es lo que veíamos en la cara posterior como tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme, ¿sí? Y eso era así porque están los núcleos grácil y cuneiforme. ¿A qué pertenecen el núcleo grácil y cuneiforme? A la vía lemniscal, ¿sí? A la vía lemniscal. Por lo tanto, son núcleos sensitivos que tienen que ver con el tacto fino y la propiocepción. Pero, ¿qué es lo importante de acá? Que esa vía sensitiva, que viene desde el brazo, ¿no?, viene subiendo por la médula espinal, cuando llega a esta altura del bulbo raquídeo, hace sinapsis acá en estos núcleos, y los axones de estos núcleos se cruzan. Se cruzan. Esto es lo que explica por el cual la sensibilidad de mi brazo izquierdo yo la voy a terminar percibiendo con mi corteza sensitiva derecha, porque tiene que haber algún lugar donde los axones se crucen, y ese lugar se llama decusación de los lemniscos, ¿sí? Entonces, para no hacerse lío, lo que hay que recordar es que en el bulbo raquídeo, en la parte más posterior, vamos a encontrar al núcleo grácil y cuneiforme, que reciben los axones sensitivos que vienen subiendo, y ahí las neuronas del núcleo grácil y cuneiforme emiten axones que se cruzan, que se cruzan. Eso se llama decusación de los lemniscos. Y por último, si yo me voy a la parte más baja del bulbo raquídeo, me voy a encontrar que todo es igual, ¿sí?, todo el resto es igual, pero lo que encontramos en la parte baja del bulbo raquídeo es la decusación de las pirámides. Es decir, todos esos axones que venían bajando, en un lugar el 90% se cruza para un lado y el del otro lado se cruza el 90% para el otro. A ese lugar se lo llama decusación de las pirámides, ¿sí? Y ya estamos prácticamente en la médula espinal, por eso ven ahí conducto del epéndimo, ¿sí? Ya es como que el cuarto ventrículo prácticamente se ha desaparecido y estamos entrando en la médula espinal formando el conducto del epéndimo, ¿sí? A ver, preguntas, vamos. ¿Podrás explicar de vuelta lo de la decusación de los lemniscos? Sí, claro. Quiero hacer algo y no sé cómo, y ya a ver. Se lío, espera un segundo. ¿Están viendo la pizarra ustedes? Sí. Ah, ok. Miren esto. Voy a hacer así. Bueno. Miren esto. Esto que están viendo acá, ¿sí?, lo que yo dibujé en rojo, ¿sí?, sería como un ganglio, ¿sí?, un ganglio que está al lado de la columna vertebral, ¿sí? Entonces ahí hay una neurona, ¿sí?, que tiene un axón que se va para allá y un axón que entra a la médula espinal. Eso es lo que estoy explicando, ¿sí? Entonces supongamos que esto fuera la mano, ¿sí?, la mano, y esto sería un nervio que viene de la mano, ¿sí? Entonces si yo me toco algo o me toco la mano, eso va a viajar por este nervio, ¿sí?, como potencial de acción, va a viajar por acá, va a entrar después como potencial de acción a la médula espinal, ¿sí? Y en la médula espinal, ¿sí?, se va a meter en un lugar que después vamos a ver, va a subir esos axones, llamándose vía lemniscal, ¿sí? Vía lemniscal, sigue subiendo, hasta que en un momento determinado, ese axón que vino subiendo, llevando información desde la mano, hace sinapsis con un núcleo que está en el bulbo raquídeo, que se llama núcleo grácil y cuneiforme, ¿sí? En realidad son dos, pero lo ponemos como uno. Los axones que salen de las neuronas de este núcleo se cruzan.
y suben por ahí, por el otro lado. Esto que están viendo acá, es la decusación de los lemniscos. O sea, todo esto se llama vía lemniscal, que viene subiendo primero por el mismo lado donde está la mano, pero cuando llegó al bulbo, hizo sinapsis con el núcleo grácil y cuneiforme, y ahí los axones se cruzaron. ¿Entiendo o no eso? Entonces, la decusación lemniscal es esto, es cuando se están cruzando los axones. Que es lo que explica por qué cuando yo toco con la mano derecha, lo termino percibiendo con mi hemisferio izquierdo, porque en algún lado se cruzaron los axones y eso es acá. ¿Se entiende esto o no? De verdad, ¿eh? Sí, gracias. Bien, bien. Ahora, fíjense lo siguiente. De este mismo lugar, por este mismo lugar, pero bien adelante, esto es más atrás y ahora lo que voy a dibujar es adelante, viene bajando un haz que se llama piramidal, que es motor. Viene bajando, bajando, y cuando llega a la parte inferior del bulbo se cruza. Y después baja para la médula espinal. ¿Sí? Entonces, en el bulbo raquídeo, adelante lo que se cruza es la vía motora piramidal y atrás lo que se cruza es la vía lemniscal. ¿Sí? Nada más que la vía piramidal se cruza muy abajo en el bulbo y la vía lemniscal un poquito más arriba. ¿Está bien? Pero los dos cruces se dan en el bulbo. Lo motor y lo sensitivo se dan en el bulbo.